En este video vamos a aprender a hacer muebles. En este caso los muebles los vamos a realizar para el proyecto que estamos ejecutando en la práctica número 4. Vamos a realizar cada uno de los muebles que van a estar representados dentro de la planta arquitectónica. Si bien sabemos, los muebles los podemos nosotros inclusive generar o descargar desde alguna plataforma de ingeniería o de arquitectura, la cual están denominados o llamados como bloques de muebles. ¿Cuál es la diferencia o cuál sería la diferencia de lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, la ventaja o la desventaja es que nosotros vamos a poder meter muebles personalizados. Ya si queremos darle un poquito más de realismo a la planta y sobre todo tener ya las dimensiones adecuadas de acuerdo a lo que estamos representando, pues sería como que lo más adecuado. La otra ventaja es que pueden ser muebles actualizados, pues más modernos. Los muebles generalmente que nos encontramos en los bloques ya prediseñados, pues algunos son muebles ya muy antiguos, ya que están, que tienen un desfase de tiempo, pues considerable. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Podemos hacerlo de dos formas. Una, desde una imagen que busquemos en Google, una imagen en planta, y lo que ocasionalmente hacemos cuando dibujamos a mano, podemos calcarla y después escalarla, o bien solamente tener la imagen de respaldo para ir haciendo la cuestión de los muebles. Entonces yo me voy a Google y ya tengo por aquí algunos. De hecho ya di buscar escritorios. Yo voy a poner este escritorio, acordándonos que es una vista en planta, pero tengo pues muchos modelos de escritorios, puede ser cualquiera. Entonces pues del escritorio no tengo ningún problema, no deberíamos de tener ningún problema, pero yo voy a seleccionar uno. ¿Por qué? Porque voy a hacer la vista en alzado. Cuando yo haga una vista en alzado, pues sí debería de tener un escritorio o una vista de este escritorio, pues ya mucho mejor. Entonces le voy a dar copiar la imagen, la voy a copiar así de manera directa, le voy a AutoCAD y le voy a dar control V. Entonces mi imagen yo la voy a poner aquí y ya la tengo. Esta es una imagen vista en isométrico o en 3D, lo cual no nos va a servir porque nosotros vamos a tener una vista en planta. No nos va a servir para calcar, pero sí para realizar los objetos en planta. La voy a escalar SC y la voy a hacer un poco más pequeña para no tener que estar alejando y acercando mi pantalla. Vamos a hacer otra un poco más pequeña. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, si yo te hago mi vista en planta, pues únicamente voy a tener que generar un rectángulo y probablemente la saliente de la cajonera que tengo del lado derecho de la imagen, si la veo de frente a la computadora, entonces lo vamos a proceder, sin olvidar que tengo que pues tener en cuenta de manera previa las medidas de un escritorio. Acuérdense que solamente los muebles son representativos, pero no quiere decir que estén desescalados, o sea, por lo menos sí deben de cumplir con sus dimensiones, porque esto nos ayuda a ver precisamente el acomodo y el sobrante de espacio en una planta arquitectónica. Entonces yo voy a empezar, y voy a empezar con este primer ejemplo. Le voy a dar un rectángulo. Yo sé que un escritorio tiene un ancho no más de 60 a 70 centímetros y una longitud aproximadamente de 1,20 mínimo. Entonces yo voy a generar mi escritorio, le voy a dar rectángulo y con estos datos voy a hacerlo de manera previa. Entonces voy a generar un ancho de escritorio de 0.60. Yo voy a utilizar todas las medidas mínimas, 0.60, y coma, voy a generar una longitud de 1.20. Y yo aquí tengo de manera previa pues la parte superior del escritorio. Acuérdense que lo que veo es prácticamente todo lo que está arriba de la tabla que está sobrepuesta para la cuestión del escritorio.
Si acaso puedo ver esta parte de las cajoneras, que es lo que le voy a realizar. Aquí se lo voy a proponer, lo puedo proponer yo, o bien lo puedo ver desde el catálogo del productor o del que elabora los muebles. En su ficha técnica me deben aparecer las medidas, anchos, altos y largos. Lo puedo hacer si quiero ya un mueble más específico. En este caso yo le voy a generar esta cajonera de 40 centímetros, que es lo común en cajoneras, sobre todo cajoneras que van a los costados. Entonces 40 centímetros, le voy a dar rec y voy a generar precisamente un espesor, porque no sale mucho y no debe de salir mucho, de 0.02 centímetros, coma, 0.40. Entonces lo posiciono en la parte exterior y lo único que tengo que hacer es la parte de las jaladeras de las cajoneras. Me voy en esta parte, le voy a dar PL y voy a generar una jaladera aproximadamente de 2 centímetros, de 2 centímetros y medio, 0.025, con una longitud de 10 centímetros, 0.1, y regreso al inicio. Le voy a dar un offset, aproximadamente la jaladera debe tener un espesor como de 5 milímetros, offset enter 0.005. Y únicamente lo que tengo que hacer es posicionar esta jaladera pues a la mitad de mi cajonera, y ya tengo la vista en planta, por lo menos del escritorio. Yo sé que aquí tengo pues más elementos que intervienen en el dibujo, sobre todo en alzado, pero en planta es lo único que veo. Y voy a proceder a dibujar la parte de la computadora. Me vengo a esta parte. Generalmente una laptop, estamos hablando que una laptop promedio mide aproximadamente 35 centímetros de ancho si la vemos cerrada, por 22 de largo. Entonces así la voy a poner, le voy a poner rec y voy a generar precisamente mi lab. Le voy a poner 0.25, 0.35, enter. Y yo de manera previa ya tengo la vista superior de la laptop, pero no la voy a hacer cerrada, la voy a generar abierta como está en la imagen. Entonces tengo que generarle el espesor precisamente de la pantalla. Voy a generar un rectángulo y le voy a dar aproximadamente, las computadoras tienen un espesor probablemente de medio centímetro, dar 0.05, le voy a dar punto o 1 centímetro. Le voy a generar otro rectángulo para hacer la parte del teclado. Como esto es representativo, no tengo que generar las teclas de manera exacta. Entonces yo puedo hacer la cuadrícula a través de hatch, le puedo dar un hatch y genero una cuadrícula que me ayude precisamente a representar esta parte de las teclas. 0.01. Aquí le voy a cambiar el ángulo, está a 45 grados, entonces por default está a 45 grados. Para que regrese a 90 tendría que ponerle 45 y ya está. Le voy a poner 0.5 y creo que ya tengo de manera más adecuada la representación de las teclas. Le voy a dar enter, bueno, y cambiarle el color porque está en... Le voy a poner un color gris. Acuérdense que los muebles pues no tienen que resaltar mucho. Le voy a poner un color gris y le doy enter. Este mismo color va a ser para mi computadora. Voy a copiar las propiedades de color y ya lo tengo. Ahora lo único que me hace falta es generar el ratón. Le voy a copiar las propiedades del color a mi hatch para mi ratón.
y ya tendría yo la computadora desde una vista superior. Probablemente le voy a dar un grado de curvatura, pero antes, si ya no le tengo que hacer nada más, si acaso, sobre todo para los que somos ingenieros o arquitectos, si estamos hablando de un despacho de arquitectura, tendría que tener esta computadora portátil, pues un ratón. Para que sea una representación más adecuada, le voy a poner un ratón alámbrico, le voy a dar rec. ¿Para qué? Para que se aprecie de mejor manera, porque si no, de lo contrario, se puede confundir. Entonces, aquí le voy a dar arco. Le voy a dar trim. Y aquí en la parte del ratón, me parece que lleva una línea. Y lleva la parte trim. Los muebles pueden ser tan específicos como ustedes lo deseen. Le voy a dar F. Voy a redondear estas esquinas, entonces voy a darle fillet, F, enter, y voy a editar sus propiedades, porque ahorita todo el fillet que hago, toda la parte del chaflán, está a 90 grados, no tiene ninguna curvatura. Entonces le voy a dar F, fillet, enter, R, enter, y me dice que especifique el radio de chaflán o de redondeo de las esquinas. Le voy a poner que sea un redondeo de .01, enter, y miren lo que pasa. Le voy a dar nuevamente fillet y ya lo tengo. Ahora le voy a dar editar polilínea, que es la que yo hice aquí, P, enter, para darle a ese cable pues una apariencia más natural en el redondeo o en las curvas. Le voy a dar de curve o spline y escape, y si se dan cuenta pues ya tengo esta parte pues más normal, más natural de lo que es la curvatura del cable. Si yo le quiero generar algún tipo de tapete, también lo puedo realizar. Para el mouse lo pongo, le doy trim, bueno, aquí está bien, y lo único que voy a hacer es copiar propiedades para que se pongan el color que yo lo deseo, y ya tengo por lo menos la representación de la computadora. La selecciono porque lo voy a hacer un bloque. Voy a hacer que todo esto que ya hice con líneas, rectángulos y hatch funcione como un solo objeto. Le voy a dar V para generar un bloque, enter, y le voy a poner PC portátil. Le voy a dar OK porque yo ya lo seleccioné de manera previa. Si no seleccioné el objeto, le voy a dar aquí, seleccionar objeto, selecciono, y selecciono lo que voy a introducir en el bloque y le doy enter, OK. Y si se dan cuenta, si yo lo selecciono, pues ya en cualquier parte me va a trabajar como un solo elemento. Y hasta ahorita tengo la parte de la computadora, la voy a recorrer, de la computadora de escritorio dentro de la imagen. Entonces también al escritorio le voy a poner un color gris, porque no lo quiero negro. Entonces le voy a poner el mismo que ocupé para la computadora. Y si quiero ser más específico, puedo pues generar esta parte de la agenda o de hojas que puedan estar ahí especificadas. Voy a darle rec y vamos a generar probablemente una agenda pequeña. Le voy a dar rec. Generalmente una agenda es de .15 aproximadamente, coma, .25. O bien puedo generar hojas blancas. Le voy a dar rec. Una hoja es de .21, .29. Le voy a dar mover y puedo generar esta parte de
jugar con las formas para que se vea como si yo tuviera varias hojas apiladas. Le voy a dar trim, lo selecciono todo y voy a ir borrando los excedentes. Y lo puedo acomodar, lo voy a dar rotate. No lo sé, probablemente algo así. Y ya estoy dándole pues mucho más ambientación a mi escritorio. Algunos escritorios pues son de esquinas completamente rectas, pero igual puedo hacerle un redondeo a las esquinas. Fillet, F, Enter, F, Enter, R, Enter. Puedo dejarle el mismo centímetro, le puedo poner 0.02 para que sean 2 centímetros. Y se las aplico a las esquinas. ¿Sale? Y ya lo tengo, ya tengo el escritorio. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, a estas hojas, pues les voy a dar un color más tenue que los demás, porque solamente es ambientación, no tiene ninguna injerencia dentro del dibujo. Trim. Si quiero pues modificar más, lo hago. Si así lo creo conveniente. Y listo. Bueno, hasta aquí tengo el escritorio. Voy a generar la parte de la silla. Y aquí lo puedo hacer como lo hice con el escritorio. O bien puedo hacer la segunda opción que les comentaba, que es la parte de copiar. Entonces yo me voy y ya tengo la vista de una silla en superior. Puede ser esta o puede ser cualquier otra, Entonces vamos a buscar la que ustedes gusten. En este caso, pues vamos a hacer una sencilla, no nos muestra una en planta, una vista superior más que la que ya teníamos arriba. Si se dan cuenta, las representaciones pueden ser diversas, pero yo busco una silla de escritorio como esta. Entonces, vamos a buscar. Entonces vamos a regresar a la parte superior y vamos a copiar la que ya habíamos, la que teníamos ahí en la vista previa, porque no veo ninguna otra. Y la puedo generar como como hice el escritorio, pero vamos a generar esta, cualquiera de estas. Yo puedo, inclusive esta me parece adecuada. Entonces lo voy a realizar. O tengo esta también. Entonces vamos a hacer, puede ser esta. Le voy a dar copiar. Y le voy a dar pegar, control V. Y listo. Lo único que tengo que hacer es pues empezar a copiar la figura. Le voy a dar rec. Y empiezo a hacer esta parte del delineado. Si aquí tengo otro rectángulo, le doy rec. Aquí puede ser PL, una polilínea. Y voy generando esa parte de la calca. Aquí tengo un arco. Como estoy trabajando en polilínea, le puedo dar arco sin salirme de polilínea y me siga trabajando esa misma propiedad. Le doy arc, enter y
me puede generar el arco. Y para que deje de hacer arco le voy a dar línea, L, Enter, para que me vuelva a regresar a esta parte de la línea. Nuevamente un arco, le voy a dar arco, Enter. Y línea. Le doy Escape. Ya generé, si se dan cuenta, ya generé la parte del respaldo. ¿Puedo generar todas estas molduras? Claro que sí. Le voy a dar PL. Le voy a dar arco. Y aquí lo hago con línea. Arco. Doy Escape. Y voy generando todo este redondeo. Le voy a dar PL. Para generar la parte del respaldo. Bueno, aquí lo tengo. Aquí puedo generar un arco. Línea. Y tengo esta parte de aquí. Ya teniendo esta, no tengo ninguna necesidad de generar la otra, solamente la voy a copiar, Enter, y la voy a arrastrar hasta hacerla coincidir. Ya lo tengo. Si se dan cuenta, aquí tengo igual otro objeto, le voy a dar Rec. Y del otro lado, exactamente lo mismo. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es generar todos los bordes que tengo de la silla. Yo ya generé la parte del rectángulo. Entonces, lo único que tengo que hacer es generar los bordes. Le voy a dar arco. Y como es un arco de 3 puntos, pues puedo generar el punto inicial y el punto final. Le voy a dar otra vez arco. Yo quiero iniciar aquí. El punto medio quiero que sea este. Y el punto final que sea aquí. Al igual que en la parte inferior, arco. Que empiece aquí. El punto medio. Y vamos al punto final. Nos vamos al último. Ya está. Ahora lo único que nos concierne es hacer la parte del centro. Le voy a dar otra vez polilínea. Voy a empezar probablemente aquí. Voy con un arco. Línea nuevamente. Hasta aquí. Arco. Línea. Genero otro arco. Voy nuevamente a línea. Y cierro con un arco. Ahí está. Listo. Ya tengo marcado de manera muy general mi silla. Lo único que tengo que hacer es o borrar o mover la imagen solamente. Y si se dan cuenta, pues ya tengo la parte de la silla. Lo único que tengo que hacer es darle trim para empezar a delinear de manera adecuada. Y ya tengo la silla para utilizar en planta. Lo único que tengo que hacer es darle, si ustedes desean, todas estas texturas y estas combinaciones de color. Yo les sugiero que en plantas arquitectónicas no coloquen colores, porque se ve muy extraño, sobre todo porque todo tenemos delineado y empezamos a utilizar sólidos como este. Entonces el objetivo principal de la planta arquitectónica es ver la distribución de los espacios, y al generar este tipo de cosas con muebles con color,
pues se distrae completamente el objetivo y nos enfocamos más a la cuestión de los muebles. Entonces yo lo voy a dejar así, lo voy a hacer bloque, le voy a poner silla, selecciono, si no lo hice, le voy a dar enter, ok. Me dice que ya hay un bloque con ese nombre, entonces que tengo que redefinir, lo digo redefinir. Entonces voy a generar, antes de hacer el bloque, yo creo que voy a cambiarle el color, igual al mismo gris. Ahora sí bloque, le voy a poner sillón de oficina y le voy a dar, dice que ahorita no lo seleccioné y me dice que no hay un objeto seleccionado, le doy seleccionar objeto y le doy enter, ok, y ya lo tengo. Ahora lo único que tengo que hacer es ponerlo pues junto al bloque del escritorio, le doy a mover. ¿Qué pasa? Está más grande, yo lo voy a medir. Generalmente una silla de estas dimensiones, el asiento o la parte del asiento debe de tener 40 centímetros, de 40 a 45, tiene 83, entonces quiere decir que la escala tiene que ser más pequeña. Le voy a dar SC, Enter, selecciono y le doy escalar a la mitad, entonces sería 0.5, y si lo vuelvo a medir, tenía 83, ahora tengo 41 y medio. Entonces ya está. Nuevamente le voy a dar rotate para girarlo y lo voy a posicionar de tal forma que se vea donde yo lo necesito. Le voy a dar copiar, rotar nuevamente y voy a copiar aquí y acá. Le di copiar, Entonces ya tengo la representación de mi escritorio, mis dos sillas para las personas que puedan generar o puedan estar de invitados dentro de la oficina, y la silla principal que es la que tenemos acá. Ahora lo que procedo es, lo puedo hacer bloque, enter, y le voy a poner escritorio de oficina. Selecciono, enter, ok, y ya. Lo único que hago es lo desplazo y lo ubico donde yo lo necesite. En este caso yo lo voy a poner aquí. Y ya de aquí pues falta todo el mobiliario que yo pueda generar para esta oficina, pero de manera previa yo ya tengo el escritorio y que me va a servir este mismo escritorio para amueblar todo el área de trabajo. Acuérdense que pues ahorita ya todo es digital, ya no hay respiradores, ya no hay algún tipo de mesas para generar planos a mano. Entonces le voy a dar copiar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquí no llevo silla, solamente la silla del que diseña, del que dibuja. Entonces, ¿cómo le hago para quitarle las sillas? Tengo dos formas. Si le puedo dar doble clic y dar editar bloque, le voy a dar OK y borrarlas directamente desde aquí. ¿Qué va a pasar con eso? Que si yo borro esto, edito este bloque, me va a editar los bloques que yo tenga parecidos. Entonces, vamos a hacer una prueba. Si yo borro aquí, le doy suprimir y le doy cerrar y guardar. Si se dan cuenta, me borra a todo lo que tenga con ese nombre, con ese bloque. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Entonces, lo único que voy a hacer es le voy a dar desagrupar, en este caso explode, y genero esta parte de las sillas hacia un costado. Voy a rotar mi escritorio y colocaré
una serie de escritorios de la misma posición. ¿Por qué? Porque aquí es el área de trabajo, el área precisamente de diseño. El acomodo pues va a depender mucho de ustedes. Entonces yo ya tengo el área de trabajo cubierta con el amueblado necesario, ya obviamente con las medidas. Si yo quisiera poner esta cantidad de escritorios, pues lo voy a poder hacer. Entonces yo ya tengo aquí de manera previa esta parte. Hasta aquí vamos a dejar esta parte del video y pues, grabaremos una segunda parte donde se aprecie para generar la parte de la sala de espera, la recepción y la sala, una pequeña sala que va a estar en la oficina gerencial. Pero este es el ejemplo más sencillo para generar los bloques.